La lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas de Sevilla, convirtiendo el aire en una niebla densa que se pegaba a la piel como un velo de desesperación. Elena corría con el corazón latiéndole en la garganta, el vestido blanco de la ceremonia empapado y pegado a su cuerpo, como si intentara ahogarla. Había sido un error venir a esa casa familiar en las afueras, un error creer que su tía podría entenderla. El ritual, como lo llamaban en la familia, no era más que una tradición asfixiante, un compromiso arreglado con el hijo de un vecino adinerado, un lazo que uniría tierras y apellidos, pero que la ataría a ella a una vida de sumisión y rutina. Elena, con 23 años y un espíritu que soñaba con las luces de la ciudad, no podía soportarlo. Se había escabullido por la puerta trasera de la finca, sorteando los olivos retorcidos que bordeaban el camino. Sus zapatos, finos y ahora destrozados, chapoteaban en los charcos. No tenía un plan, solo instinto. Al final de la calle, divisó las luces tenues de un restaurante antiguo, el Patio Andaluz, un lugar donde su madre había trabajado de joven antes de casarse. Allí encontrarás refugio, le había dicho una vez, en uno de esos recuerdos borrosos de infancia. Elena empujó la puerta de servicio. El olor a ajo y comino la envolvió como un abrazo áspero. El interior de la cocina era un caos organizado, ollas burbujeando en la estufa de gas, cuchillos cortando verduras con precisión militar y el vapor subiendo en nubes que empañaban las ventanas. Un grupo de cocineros, hombres curtidos por el calor y el humo, la miraron de reojo. Ella, con el pelo revuelto y el maquillaje corrido, parecía una aparición. «¿Qué haces aquí, niña?», gruñó un hombre corpulento con delantal manchado, sin dejar de picar cebollas. «Esto no es un refugio para princesitas perdidas». Elena tragó saliva, el pánico aún latiéndole en las venas. «Por favor, solo necesito esconderme un momento. Mi familia. No puedo volver ahora». El cocinero mayor, con bigote canoso y ojos que habían visto demasiadas noches largas, la escudriñó. Se llamaba Paco, y en ese mundo de fogones y prisas era el que mandaba en las sombras. «Siéntate en esa esquina y no estorbes, pero si vienen buscándote, te largas volando». Ella asintió, agradecida, y se acurrucó junto a un fregadero rebosante de platos sucios. Sus manos temblorosas empezaron a frotar una olla de hierro, el jabón áspero calmando un poco el nudo en su pecho. El agua caliente le quemaba la piel, pero era un dolor bienvenido, real, lejos de las expectativas que la asfixiaban. Mientras lavaba, escuchaba los murmullos, historias de deudas, amores rotos, el calor del verano que no perdonaba. Sevilla, con su encanto eterno y su pobreza escondida, era un laberinto de pasiones contenidas. De repente, la puerta principal de la cocina se abrió con un golpe seco. El aire se tensó como una cuerda, a punto de romperse. Entró él, alto, imponente, con una camisa negra arremangada que dejaba ver antebrazos marcados por años de trabajo duro. Javier Ruiz, el dueño del restaurante, conocido en los barrios como el Rey Alfa. No era un título de cuento, era un apodo ganado a pulso. Hijo de inmigrantes que habían levantado el negocio de la nada, Javier dominaba el mundo de la hostelería sevillana con mano firme. Decidía quién comía, quién trabajaba, y en las noches de juerga quién mandaba en las mesas de los poderosos. Su presencia llenaba la habitación, y los cocineros bajaron la vista, acelerando sus tareas. «¿Qué pasa aquí?». Su voz era grave, como el eco de un tambor en la feria de abril, pero con un filo que cortaba el aire. Paco se acercó, limpiándose las manos en el delantal. «Nada, jefe. Solo una chica que entró con la lluvia. La puse a lavar ollas para que no moleste». Javier se acercó al fregadero, sus botas resonando en el suelo de baldosas. Elena levantó la vista por primera vez, y el mundo pareció detenerse. Sus ojos, oscuros y penetrantes, la atraparon como si leyera cada secreto en su rostro. Ella sintió un calor subirle por el cuello, no de vergüenza, sino de algo más profundo, una chispa de desafío ante esa mirada que no juzgaba, pero tampoco perdonaba. «¿Quién eres?», preguntó él, cruzando los brazos. No era una pregunta amable,
Era una orden disfrazada. «Elena», murmuró ella, sin dejar de frotar la olla. El agua salpicaba, y una gota rodó por su mejilla, mezclándose con las lágrimas que no había derramado aún. Solo. Huía de algo que no quiero. Javier la observó en silencio, el ruido de la cocina como un telón de fondo lejano. Había visto muchas como ella, mujeres atrapadas en redes familiares, en tradiciones que pesaban como yugos. Él mismo había roto con las suyas, dejando atrás un padre autoritario para forjar su imperio. «En esta cocina no hay lugar para dramas de fuera», dijo al fin, pero su tono se suavizó un ápice. «Termina eso y vete, o quédate y trabaja. Aquí no hay rituales, solo sudor». Elena sintió un alivio inesperado. Por primera vez en horas, el peso en su pecho se aligeró. Siguió lavando, las manos moviéndose con más fuerza, mientras Javier se alejaba hacia la estufa, dando órdenes con esa autoridad natural que hacía que todos obedecieran sin cuestionar. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero dentro, el calor de los fogones empezaba a secar su vestido, y con él un poco de su miedo. Paco se acercó de nuevo en voz baja. «El jefe no es tan duro como parece. Perdió a su hermano hace años en un accidente, y desde entonces protege lo suyo como un lobo. Si te portas bien, quizás te deje un rincón». Elena asintió, el corazón aún acelerado. No sabía qué vendría después, si su familia la encontraría, si podría escapar de verdad. Pero en ese momento, con el aroma del guiso envolviéndola y la presencia imponente de Javier vigilando desde lejos, sintió que, por primera vez, tenía una elección. La cocina, con su caos y su calidez, era un mundo nuevo, uno donde ella podía lavarse no solo las ollas, sino también el peso de las expectativas que la habían perseguido toda la vida. Mientras el turno avanzaba, Elena robó miradas hacia Javier. Él probaba una salsa, frunciendo el ceño, ajustando el fuego con precisión. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que los demás lo seguían, que la intrigaba. ¿Sería él el obstáculo o el puente hacia su libertad? La noche se extendía, y con ella las primeras grietas en la armadura que Elena había construido para sobrevivir. La lluvia no cesaba, un tamborileo incesante contra los cristales empañados de la cocina, como si el cielo de Sevilla conspirara para mantener a Elena atrapada en ese mundo de vapor y siseos. El turno avanzaba con la precisión de un reloj viejo, cada minuto marcado por el chisporroteo de la sartén o el golpe de un cuchillo contra la tabla. Elena seguía al fregadero, las manos enrojecidas por el agua jabonosa, frotando ollas que parecían no acabarse nunca. El vestido blanco, ahora grisáceo por la suciedad y el sudor, se pegaba a su espalda, recordándole lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Pero en ese esfuerzo repetitivo encontraba un ritmo, una paz frágil que la anclaba al presente. Paco se movió a su lado cargando una pila de platos limpios hacia los estantes. Era un hombre de unos 50 años, con la piel curtida como cuero viejo y una risa ronca que salía en ráfagas cuando algo le divertía. «No mires tanto al jefe, niña», murmuró, inclinándose para que solo ella lo oyera. «Javier Ruiz no es de los que se dejan atrapar por ojos curiosos. Ha roto más corazones que platos en esta cocina». Elena sintió el rubor subirle a las mejillas, pero no apartó la vista de la olla que tenía entre manos. «No lo miro por eso», replicó en voz baja, aunque su voz temblaba un poco. «Solo. Parece diferente, como si supiera lo que es huir». Paco soltó una carcajada ahogada, cubriéndose la boca con el dorso de la mano. «Todos aquí hemos huido de algo. Yo, de un pueblo en Extremadura donde el hambre era el rey. Javier. Bueno, él huyó de un padre que lo quería convertir en banquero, no en rey de los fogones. Pero no te hagas ilusiones, es leal a su mundo. Este restaurante, sus deudas, sus noches de feria donde decide quién sube y quién cae». Mientras hablaban, el bullicio de la cocina se intensificó. Era cerca de la medianoche, y el comedor principal empezaba a llenarse con los habituales. Turistas con acento yanqui pidiendo paella, locales que venían por el vino tinto y las anécdotas. Javier se movía como un general en el campo de batalla,
repartiendo órdenes con gestos precisos. «Más sal en el gazpacho, coño», gritó a un ayudante joven que sudaba profusamente. «Y tú, Ramón, acelera con los langostinos. No quiero quejas de la mesa 5». Elena lo observaba de reojo, fascinada por esa autoridad natural. Javier no era guapo en el sentido de las revistas. Tenía una cicatriz fina en la mandíbula, herencia de una pelea en las calles del barrio de Triana, y ojos que parecían haber visto demasiado. Pero en su forma de probar un plato, cerrando los ojos para saborear, había una pasión que la atraía. Ella misma había soñado con algo así, no un ritual familiar, sino una vida donde sus manos crearan algo tangible, no solo obedecieran. De pronto, un teléfono sonó en la pared, un aparato antiguo con cable enroscado. Paco lo descolgó, frunciendo el ceño. «¿El patio andaluz? Diga». «Sí, estamos abiertos». «¿Quién?» Su expresión cambió volviéndose tensa. Colgó de golpe y se giró hacia Javier, que estaba ajustando el fuego bajo una paellera. «Jefe». Era un tipo preguntando por una chica con vestido blanco. Dice que es de la familia, que anda perdida por la lluvia. El aire de la cocina se espesó, como si el vapor se hubiera solidificado. Elena dejó caer la olla con un clangor metálico, el agua salpicando el suelo. Su corazón martilleó de nuevo, el pánico regresando como una ola fría. ¿Cómo la habían encontrado tan rápido? Su tía debía haber alertado a todos. Primos, tíos, hasta el prometido con su sonrisa falsa y sus tierras heredadas. El ritual no era solo una cena, era una cadena que la familia no soltaría fácilmente. Javier se acercó con pasos medidos, su presencia calmando el revuelo momentáneo. Los cocineros fingieron no oír, pero sus cuchillos cortaban más rápido. «Dile a quien llame que no hemos visto a nadie», dijo Javier a Paco sin alzar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. «Y si vienen en persona, los mandas al comedor. Aquí no entra nadie sin mi permiso». Elena lo miró, los ojos muy abiertos. «¿Por qué me ayudas? Ni me conoces». Él se inclinó ligeramente, apoyando una mano en el borde del fregadero. De cerca, olía a especias y a humo de leña, un aroma que la envolvió como una promesa. «Porque conozco esa mirada, la de alguien que corre de un yugo que no eligió. Mi hermano. Él no corrió a tiempo. Un accidente en la carretera, persiguiendo sueños que mi padre le negó. Desde entonces, este lugar es mi familia, y no dejo que la mía se rompa por caprichos ajenos». Sus palabras la golpearon como un rayo suave. Elena sintió las lágrimas picarle en los ojos, pero las contuvo, frotando con más fuerza una mancha imaginaria en la olla. «No quiero ser una carga. Solo necesito tiempo para pensar. Mi familia. Esperan que me case con un hombre que ni siquiera me ve. Es tradición, dicen, pero para mí es una cárcel». Javier asintió cruzando los brazos. «Tradiciones. En Sevilla son como el Guadalquivir, hermosas de lejos, pero te arrastran si te acercas demasiado. Quédate esta noche. Mañana hablamos. Paco, ponla en el turno de mañana. Enséñale a pelar patatas o lo que sea. Si trabaja, come». Paco gruñó un asentimiento, pero sus ojos brillaban con algo parecido a la aprobación. «Ven, niña, te muestro el almacén. Hay un catre viejo donde puedes dormir. No es el Ritz, pero seca la lluvia». Elena siguió a Paco por un pasillo estrecho, lejos del bullicio. El almacén era un rincón polvoriento, lleno de sacos de arroz y botellas de aceite, con una ventana que daba a un patio interior donde la lluvia seguía cayendo en cascada. El catre era estrecho, con una manta raída, pero era un refugio. Se sentó, exhausta, el cuerpo temblando por la adrenalina y el frío que se colaba por las grietas. Mientras se quitaba los zapatos destrozados, oyó voces en la cocina. Javier despidiendo a los últimos cocineros, su risa grave respondiendo a una broma de Paco. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió un atisbo de esperanza. No era libertad total, pero era un paso. Sin embargo, el teléfono sonando de nuevo en su mente la inquietaba. ¿Cuánto tiempo duraría ese respiro? Su familia no se rendiría. El prometido, con su orgullo herido, movería cielo y tierra. Y Javier, con su mundo de fogones y secretos, ¿sería aliado
¿O solo un capítulo pasajero? La noche se profundizó, el restaurante cerrando sus puertas al mundo exterior. Elena se acurrucó bajo la manta, el aroma a comino impregnado en su piel. Mañana traería nuevos desafíos, aprender a sobrevivir en esa cocina, enfrentar las miradas curiosas de los demás y quizás descifrar el enigma que era Javier Ruiz. El rey Alfa no salvaba a cualquiera, pero ella, con su determinación naciente, empezaba a creer que podría ganarse un lugar en su reino. La lluvia amainó al fin, dejando un silencio que prometía un amanecer incierto. El sol de la mañana se filtraba a través de las grietas de la ventana del almacén, tiñendo el aire polvoriento de un dorado tímido que contrastaba con la noche anterior. Elena se despertó con el cuerpo entumecido, la manta raída aún envolviéndola como un capullo protector. El aroma a café recién molido y pan tostado se colaba desde la cocina, un recordatorio de que el mundo no se había detenido. Se incorporó lentamente, frotándose los ojos hinchados por el sueño intermitente. Sueños de rituales y caras familiares la habían perseguido. Pero ahora, en la quietud del amanecer sevillano, la realidad parecía un poco menos opresiva. Se lavó la cara en un fregadero improvisado con agua fría del grifo, el chorro helado despertándola del todo. Su vestido, seco pero arrugado, era un testigo mudo de su huida. No tenía cambio de ropa, ni dinero, ni un plan más allá de sobrevivir el día. Pero el ofrecimiento de Javier resonaba en su mente. Trabajar para comer. Era un comienzo, frágil como el primer rayo de sol, pero real. Salió del almacén y entró en la cocina, donde el equipo ya bullía en actividad. Paco estaba amasando harina para las empanadas, sus manos gruesas hundidas en la masa, con la familiaridad de quien ha repetido el gesto miles de veces. Los otros cocineros, Ramón y un par de ayudantes jóvenes, preparaban los ingredientes para el almuerzo. Tomates maduros cortados en dados perfectos, pimientos asados que llenaban el aire con su dulzor ahumado. El sol entraba por las ventanas altas, iluminando las baldosas blancas y azules, y el Guadalquivir parecía susurrar a lo lejos, un río que serpenteaba por la ciudad como las venas de su historia. «Buenos días, princesa de los fogones», dijo Paco con una sonrisa torcida, sin dejar de trabajar. «Duerme como un lirón, ¿eh? El jefe ya pasó y dijo que te ponga a pelar patatas. Nada de dramas hoy». Elena asintió, tragando el nudo de nervios en la garganta. Tomó un delantal limpio de un gancho y se ató las manos a la cintura, sintiéndose un poco más parte de ese caos ordenado. Se sentó en un taburete bajo junto a un saco de patatas terrosas, el cuchillo pequeño en su mano temblorosa. Nunca había pelado nada en su vida. En casa, las criadas se ocupaban de eso, pero el movimiento era simple: raspar la piel áspera, revelar la pulpa blanca debajo. Cada patata pelada era una victoria pequeña, un acto de rebeldía contra la vida que le habían impuesto. Mientras trabajaba, el ritmo de la cocina la envolvió. Ramón, el ayudante joven con acento gaditano y una risa contagiosa, le pasó un vaso de agua fresca. «No te preocupes, chica, todos empezamos así. Yo llegué aquí huyendo de un mal matrimonio. Y mira, ahora corto cebollas sin llorar». «Bueno, casi». Elena sonrió por primera vez en horas, un gesto genuino que le iluminó el rostro. «Gracias. Es que todo esto es nuevo. En mi casa las mujeres no entramos en cocinas como esta. Solo servimos en mesas elegantes o nos casamos para unir familias». Paco resopló, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Tradiciones de las fincas grandes, ¿eh? Aquí en Sevilla, el calor no distingue entre ricos y pobres. Todos sudamos lo mismo. Y Javier, él odia esas cadenas. Su madre era como tú, obligada a un matrimonio que la dejó viuda joven. Por eso montó este sitio, para que la gente como nosotros tenga un lugar sin yugos». El nombre de Javier hizo que Elena levantara la vista. Él no estaba en la cocina aún, pero su ausencia se sentía como un vacío expectante. Siguió pelando, las manos ganando confianza, el montón de patatas crecido a su lado. El sol subía, calentando el aire, y el bullicio del comedor empezaba a filtrarse. Voces de clientes madrugadores pidiendo churros y café con leche.
el tintineo de tazas. Al mediodía Javier apareció por la puerta trasera, trayendo consigo el olor a mercado, frutas frescas en una cesta, hierbas recién cortadas. Vestía una camisa blanca remangada, las mangas marcando los músculos forjados en años de cargar cajas y pelear por proveedores. Sus ojos barrieron la cocina, deteniéndose en Elena por un segundo más de lo necesario. Ella sintió ese calor familiar subirle al cuello, pero esta vez lo enfrentó con una inclinación de cabeza. «Parece que encajas», dijo él, dejando la cesta en la mesa central. Su voz era práctica, sin florituras, pero había un matiz de aprobación que la animó. «Aprendo rápido», respondió Elena, levantando una patata pelada como trofeo. Los demás rieron, aliviando la tensión. Javier se acercó, probando una de las patatas cruda con un mordisco. «Bien, hoy ayúdame con el salmorejo. Paco te enseña. Pero ojo, si lo estropeas, limpias el desastre». El desafío en sus palabras la picó, pero era un reto honesto, no una orden condescendiente. Pasaron la siguiente hora juntos en un rincón de la estufa. Paco explicaba los pasos: pan remojado, tomates maduros machacados en el mortero de piedra, aceite de oliva virgen que brillaba como oro líquido. Elena removía con cuidado el ajo picado picándole los ojos, pero el aroma resultante, fresco, terroso, con un toque de vinagre, la llenó de orgullo. Javier supervisaba de cerca, corrigiendo su agarre en la cuchara con un toque breve en su mano. Ese contacto fugaz envió una corriente por su piel, no de miedo, sino de algo vivo, como el fuego bajo la olla. Mientras el salmorejo enfriaba en la nevera, el teléfono sonó de nuevo. Paco atendió, su expresión ensombreciéndose. «Sí, estamos ocupados». No hemos visto a nadie con ese vestido». «Mire, señor, no soy detective». Colgó con un bufido y miró a Javier. Era el prometido. Dice que Elena es propiedad familiar y que pagará lo que sea por información. Amenazó con venir con la policía. Elena dejó caer la cuchara, el metal resonando contra el mármol. El pánico regresó, un nudo en el estómago que le robó el apetito. «No puedo quedarme si les traigo problemas. Mi familia no para. Son dueños de media finca en las afueras. Tienen influencias». Javier se cruzó de brazos, su mandíbula tensa bajo la cicatriz. «Aquí no entran sin pelear. Pero tienes razón. No puedes esconderte para siempre. Come algo primero», añadió sirviéndole un plato de migas con chorizo, humeante y reconfortante. «Luego hablamos. Sevilla es grande, pero las noticias corren como el viento de levante». Elena comió en silencio, el sabor salado calmando sus nervios. Paco se sentó a su lado, contándole anécdotas de noches en que Javier había protegido a empleados de usureros o familias entrometidas. Él no es solo el rey alfa por capricho. En las ferias decide mesas para políticos, pero en su casa es leal hasta la muerte. Como con su hermano, si no hubiera sido por él, Javier estaría en una oficina, no aquí. Las palabras de Paco la reconfortaron, mostrando grietas en la armadura de Javier. Él, desde el otro lado de la cocina, dirigía el servicio del almuerzo con eficiencia, pero sus ojos volvían a ella una y otra vez, como si midiera su temple. Cuando el comedor se vació por la siesta, Javier la llamó aparte, en el patio trasero donde el sol caía a plomo sobre las macetas de geranios rojos. «Mira, Elena», dijo apoyándose en la pared encalada. «Puedo darte trabajo unos días, pero necesitas un plan. Hay un piso arriba vacío desde que mi tía se mudó. Puedes quedarte allí, pero pagas con horas extras. Y si tu familia viene, les dices que elegiste esto, no más huidas». Ella lo miró, el sol delineando su silueta contra el cielo azul. Por primera vez vio no solo al jefe, sino al hombre, uno que había forjado su libertad a base de sudor y pérdidas. «Gracias, Javier. No sé cómo pagártelo, pero sí lo intentaré, por mí misma». Él asintió, un atisbo de sonrisa curvando sus labios. «Empieza por no quemar el próximo salmorejo. Vamos adentro. La tarde trae más hambre». Elena regresó a la cocina con el pecho más ligero, las manos listas para el siguiente desafío. El sol de Sevilla calentaba sus hombros, y aunque la sombra de su familia acechaba,
El apoyo de Paco y la firmeza de Javier le daban alas. Era el comienzo de su propio ritual, uno de trabajo, crecimiento y quizás de algo más profundo. Pero el día aún guardaba sorpresas, y el eco de la amenaza familiar resonaba como un trueno lejano en el horizonte. La tarde, en el patio andaluz, se extendía como un lienzo de luz dorada, con el sol de Sevilla derramándose sobre las mesas del comedor y filtrándose hasta la cocina en rayos oblicuos que bailaban en el vapor de las ollas. Elena subía las escaleras crujientes hacia el piso de arriba, un espacio angosto pero acogedor que Javier le había ofrecido como un salvavidas improvisado. El apartamento era modesto. Una sala con sofá raído, una cocina diminuta con azulejos amarillentos y un dormitorio que daba a un balcón con vistas al río Guadalquivir, donde las aguas perezosas reflejaban el cielo de un azul intenso. No era el lujo de la finca familiar, con sus salones de mármol y jardines podados, pero olía a libertad, a madera vieja y a la brisa que traía ecos de flamenco desde Triana. Elena dejó caer su bolso improvisado, un trapo con las pocas pertenencias que había rescatado, un peine, un pañuelo bordado de su madre y el vestido blanco ahora enrollado como un recuerdo arrugado. Se miró en el espejo empañado del baño, el rostro pálido pero con un brillo nuevo en los ojos. Las manos, aún manchadas de tierra de las patatas, le recordaban que estaba forjando algo propio. Bajó de nuevo a la cocina, donde el ajetreo del servicio vespertino ya había empezado. Paco la recibió con un guiño, pasándole un delantal fresco. «Arriba te sientes como en casa, ¿no?», dijo mientras cortaba ajos con golpes secos. «Javier no da llaves a cualquiera. Eres la primera en años que sube ahí sin ser familia». Elena se ató el delantal, sintiendo un calor subirle por el cuello. «Es temporal. No quiero abusar. Solo necesito un sitio para pensar, lejos de las llamadas y las amenazas». El bullicio aumentaba. Camareros gritando pedidos desde el comedor, el siseo de la freidora con las croquetas de jamón, el aroma del romero fresco que Javier acababa de traer del mercado. Él estaba en el centro, supervisando el asado de cordero que bullía en el horno de leña, su camisa pegada al torso por el calor. Cuando la vio, le hizo un gesto para que se acercara. «Ven, ayúdame con esto», ordenó, pero su tono era menos áspero que antes, casi invitador. «El alioli no se hace solo. Machaca el ajo en el mortero, como te enseñó Paco». Elena tomó el mortero de piedra, el ajo crujiendo bajo el mazo. Sus movimientos eran torpes al principio, pero Javier se colocó a su lado, guiando su mano con la suya, firme y callosa. Así, con fuerza, pero sin prisas. En la cocina todo es ritmo, como la vida, apuras y lo quemas. El contacto fue breve, pero Elena sintió un cosquilleo que le recorrió el brazo, un recordatorio de que no todo en su huida era supervivencia. Javier olía a humo de leña y a esa colonia sutil que usaba, mezclada con el sudor del día. Ella levantó la vista, atreviéndose a sostener su mirada. «Gracias por esto. El piso, el trabajo. No sé qué haría sin...». Él se apartó un paso, probando la mezcla con un dedo. «No me lo agradezcas aún. Tu familia no se rinde fácil». Oí a Paco. El prometido mandó a un primo tuyo a husmear por los bares de la Macarena, preguntando por una chica con ojos grandes y pelo negro como el tuyo. Elena sintió un escalofrío, pese al calor opresivo. El mortero se le resbaló un poco, salpicando ajo en la mesa. «Lo sé. Mi primo Luis es terco como una mula. Si me encuentra, me arrastrará de vuelta. Dicen que es por honor, pero es control. Mi padre quiere las tierras del prometido para expandir la finca, y yo soy el puente». Javier frunció el ceño, limpiando la mesa con un trapo. Sus ojos, oscuros como el café que hervía en la estufa, se suavizaron un instante. «Honor. En Sevilla es una palabra que justifica muchas cadenas. Mi padre usaba la misma para obligarme a estudiar contabilidad, lejos de los fogones. Pero yo elegí esto. Sudar por lo mío, no por apellidos ajenos. Tú puedes hacer lo mismo». Sus palabras la tocaron como un bálsamo en una herida fresca. Elena siguió machacando,
el ajo convirtiéndose en pasta cremosa bajo sus golpes. Por primera vez, compartieron un silencio cómodo, roto solo por el tintineo de los platos y las risas de Ramón en el otro extremo. Paco observaba de reojo, una sonrisa pícara en los labios, pero no dijo nada. El servicio del atardecer trajo un pico de clientes. Familias locales celebrando cumpleaños, parejas turistas perdidas en el mapa de la ciudad. Elena ayudó a emplatar, sus manos temblando menos ahora, colocando las gambas al pil-pil con un cuidado que Paco alabó. «Mira esa, en una semana serás la reina de los platos», bromeó él, dándole una palmada en la espalda. Pero la paz se rompió cuando la puerta principal del restaurante se abrió con un estruendo. Elena, desde la pasilla que separaba cocina y comedor, vio entrar a 3 figuras. Su primo Luis, alto y con bigote recortado, flanqueado por 2 amigos del pueblo, todos con chaquetas de cuero pese al calor. Sus ojos barrieron el lugar, buscando. «Buenas», gritó Luis al camarero. «Buscamos a mi prima Elena. Alta, morena, huyó anoche de una cena familiar. ¿La han visto?» El camarero, un chico joven entrenado por Javier, negó con la cabeza. «Lo siento, señor. Aquí solo servimos comida, no chismes». Elena se pegó a la pared, el corazón latiéndole como un tambor en la feria. Javier, que acababa de salir de la cocina con una bandeja, se interpuso sutilmente, su presencia imponente como una barrera. «Caballeros, mesas libres por allá, ¿qué van a pedir?», dijo, su voz grave y calmada, pero con un filo que no pasó desapercibido. Luis lo midió de arriba a abajo, reconociendo la autoridad en su postura. «No venimos a comer, es un asunto familiar. Elena es mía, nuestra. Si la ve, dígale que vuelva. Hay un ritual que no se rompe». Javier no se inmutó, dejando la bandeja en una mesa cercana. «Aquí no hay rituales, solo clientes. Si no piden, la puerta está abierta. Sevilla es grande. Quizás la busquen en otro sitio». La tensión crepitó como aceite en la sartén. Los amigos de Luis murmuraron, pero él levantó una mano evaluando. «Eres el rey Alfa, ¿verdad? He oído de ti. Cuidado, las familias como la mía no olvidan deudas». Javier sonrió fría y controlada. «Y yo no olvido lealtades, buenas noches». Los hombres se fueron, la puerta cerrándose con un golpe que resonó en el comedor. Elena exhaló temblando, y Javier la llevó de vuelta a la cocina de un gesto. «No te escondas», le dijo en voz baja mientras Paco cerraba filas alrededor. «Enfréntalos cuando estés lista. Pero mientras, este es tu sitio». Elena asintió, las lágrimas picándole, pero las contuvo. Limpió una mesa con furia, el trapo moviéndose como si frotara sus miedos. Paco le pasó un vaso de vino tinto, espeso y reconfortante. «Bien hecho, jefe», murmuró él a Javier. «Esa familia es veneno. Pero Elena, ella tiene fuego. Como tú». La noche avanzó, el restaurante llenándose de risas y el aroma del postre de tarta de naranja. Elena y Javier trabajaron codo a codo, una sincronía naciente en sus movimientos. En un momento de calma, mientras lavaba los últimos platos, él se acercó. «Mañana te enseño el mercado, para que veas cómo se construye un imperio de verdad. No con rituales, sino con manos como las tuyas». Ella lo miró, el vapor empañando sus rostros. «Lo haré, por mí, y quizás por esto». Javier no respondió con palabras, solo un asentimiento que valía más que promesas. Pero fuera, en las calles empedradas donde la noche sevillana empezaba a pulsar con guitarras lejanas, Elena sabía que la tormenta familiar se acercaba. Su primo no se iría sin pelear, y el lazo con Javier, frágil como un hilo de aceite, podría romperse bajo la presión. Sin embargo, en ese calor compartido, encontró fuerza para el día siguiente, un paso más hacia la mujer que quería ser. La noche en el patio andaluz se cerraba como un velo de terciopelo negro sobre las calles de Sevilla, donde el Guadalquivir murmuraba secretos bajo las luces tenues de los faroles. Elena se movía entre las sombras de la cocina, apilando los últimos platos limpios en los estantes, el vapor residual aún pegándose a su piel como un sudario húmedo. El cansancio le pesaba en los hombros, pero era un agotamiento honesto, forjado en horas de servicio,
que la habían hecho sentir por primera vez dueña de sus manos. El delantal, manchado de salsa y aceite, era ahora una armadura contra el mundo exterior que acechaba. Javier cerraba el restaurante, su silueta recortada contra la puerta principal, mientras echaba el cerrojo con un clic definitivo. Paco y Ramón ya se habían ido, dejando atrás risas roncas y promesas de vermos al amanecer. Elena lo oyó acercarse, sus botas resonando en el suelo de baldosas como un pulso constante. Se giró, limpiándose las manos en un trapo, y lo encontró allí, con una botella de manzanilla en la mano y 2 vasos polvorientos. «Ven al patio», dijo él, su voz grave cortando el silencio como un cuchillo afilado. «No hemos hablado de lo de hoy, y no me refiero a la Lioli». Ella dudó un instante, el corazón acelerado por el eco de la confrontación con su primo, pero asintió siguiendo sus pasos hacia el patio trasero, donde el aire fresco de la noche traía olores a jazmín y río. Las macetas de geranios rojos colgaban inertes bajo la luna menguante, y una mesa de madera astillada esperaba bajo un toldo raído. Javier sirvió el vino, el líquido dorado brillando en los vasos como un elixir de calma. Se sentaron, el silencio inicial roto solo por el lejano repique de una guitarra en algún bar de Triana. Elena tomó un sorbo, el vino fresco calmando el nudo en su garganta. «Mi primo Luis no parará. Mañana volverá con más gente. Mi padre lo enviará, o peor, el prometido en persona. Dicen que es por el honor familiar, pero sé que es por las tierras. Si no vuelvo, pierden la alianza». Javier la miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando las estrellas que punteaban el cielo sevillano. Apoyó los codos en la mesa, la cicatriz en su mandíbula capturando la luz plateada. «Honor, en esta ciudad, es una excusa para no soltar las riendas. Mi padre me lo repetía. Javier, el nombre Ruiz no se mancha con sueños de fogones. Pero yo lo manché todo para estar aquí. Perdió a su hijo mayor en esa carretera y aún así no cedió. Tú no tienes que ceder tampoco». Sus palabras la envolvieron como la brisa del río, fresca y liberadora. Elena sintió un calor subirle al pecho, no de vergüenza, sino de una conexión que crecía en las grietas de su armadura. «Tú perdiste a tu hermano, y aún proteges a extraños como yo. ¿Por qué? ¿Qué gano yo en esto, aparte de ollas que lavar?» Él soltó una risa baja, ronca, que resonó en el patio como un eco de feria lejana. «No protejo extraños, protejo a los que luchan. Mi hermano Carlos era como tú. Soñaba con cantar flamenco en los tablaos, no con herencias. Mi padre lo aplastó, y un día huyó en moto bajo la lluvia. Chocó en la curva de Itálica. Desde entonces, este lugar es mi forma de no repetir errores. Tú tienes fuego, Elena. Lo vi cuando entraste empapada, frotando esa olla como si lavaras el mundo». Elena bajó la vista al vaso, el vino girando en remolinos que reflejaban su turbulencia interna. Recordó la finca familiar, los olivos centenarios que su padre podaba con obsesión, las cenas donde las mujeres hablaban en susurros de matrimonios que unían fortunas pero rompían almas. «En mi casa el ritual era sagrado, vestido blanco, votos ante la familia y luego una vida de servir sin preguntar. Mi prometido, Diego, ni me mira, solo ve los acres que ganará. Huí porque no quiero ser un puente para sus ambiciones». Javier extendió la mano, rozando la suya sobre la mesa, un toque fugaz que envió una chispa por su piel. «Entonces sé el río, no el puente. Mañana te llevo al mercado de la Encarnación. Verás cómo se negocia la vida real. Proveedores que regatean, frutas que maduran bajo el sol, no en salones fríos. Aprende eso y tu familia no te tocará». El contacto la ancló disipando el frío de la noche. Elena levantó la vista atreviéndose a sonreír. «De acuerdo, pero enséñame bien. No quiero ser la que arruina el trato por no saber medir 1 kilo de tomates». Él rió de nuevo levantando el vaso en un brindis improvisado. «Trato hecho, y si Luis aparece, le diré que estás ocupada construyendo tu propio imperio». La conversación fluyó como el Guadalquivir, pasando de anécdotas de la cocina a recuerdos de Sevilla, las noches de la feria donde Javier había ganado su apodo defendiendo a un camarero de un borracho influyente, las mañanas en que Paco contaba historias de migraciones sureñas. Elena se abrió,
hablando de su madre, muerta joven por una enfermedad que la familia ignoró por no alterar tradiciones. Javier escuchaba, su presencia sólida como las murallas del Alcázar, ofreciendo no consejos, sino un espejo donde ella veía su propia fuerza. Pero la paz se quebró con el sonido de un motor acercándose por la calle empedrada. Elena se tensó, reconociendo el rugido de la camioneta de su primo. Javier se levantó de un salto, su cuerpo tenso como un resorte. «Quédate aquí», murmuró saliendo al callejón lateral. Desde el patio, Elena oyó voces, la de Luis, agresiva y nasal, exigiendo saber si la niña perdida estaba allí. Javier respondió con calma glacial, su tono el de quien maneja el fuego sin quemarse. «Esto es un negocio privado, señor. Si busca familia, pruebe en las iglesias o en las fincas. Aquí solo hay platos limpios y vino bueno. Un forcejeo breve, pasos alejándose y el motor rugiendo de nuevo en la distancia». Javier regresó, una magulladura fresca en el nudillo, pero ileso. Se fue, por ahora, pero vendrán más. Necesitas decidir. ¿Sigues huyendo o plantas cara? Elena se levantó, el vaso olvidado en la mesa. El corazón le latía con furia, pero no de miedo, sino de determinación. Plantó cara. «Mañana en el mercado empezaré. Gracias a ti. Y a Paco, que me cubre como un tío». Él la miró, el espacio entre ellos cargado de algo indefinido, un lazo forjado en sudor y confidencias. «No me lo agradezcas, solo sé tú misma. Ahora sube, el piso es tuyo esta noche». Elena subió las escaleras, el cuerpo vibrando con adrenalina. En el balcón se asomó al río, donde las luces de los puentes parpadeaban como promesas. La noche sevillana la envolvía, cálida y traicionera, pero por primera vez se sentía parte de ella. Javier, abajo, apagaba las luces de la cocina, su silueta un faro en la oscuridad. El apoyo de él y Paco la impulsaba, pero sabía que el verdadero obstáculo era interno: romper las cadenas que su familia había forjado en su mente. Mañana, en el bullicio del mercado, daría el siguiente paso, uno que la acercaría no solo a la libertad, sino a entender el hombre que la había salvado de sí misma. Sin embargo, el eco de la camioneta le advertía que la tormenta familiar se intensificaba y el lazo con Javier podría ser probado hasta el límite. El sol del amanecer sevillano se elevaba sobre el mercado de la Encarnación como un velo de oro fundido, tiñendo las lonas rayadas de los puestos con un resplandor que hacía brillar las pilas de naranjas y los racimos de uvas maduras. Elena caminaba al lado de Javier por los pasillos estrechos, el bullicio envolviéndolos como un río humano, vendedores gritando ofertas, el roce de cestas contra las piernas, el aroma terroso de las hierbas frescas mezclándose con el humo de las churrerías cercanas. Sus manos, aún ásperas por los fogones, apretaban una bolsa de tela que Javier le había prestado, y cada paso le recordaba que este era su primer acto de independencia real, lejos de las sombras de la finca familiar. Javier se movía con la confianza de quien conocía cada grieta del mercado, deteniéndose ante un puesto de tomates donde un viejo con sombrero calañí regateaba con voz ronca. «Mira y aprende», murmuró él a Elena, inclinándose para palpar un fruto maduro. «No compres con los ojos, siente el peso, el olor. En la cocina, un mal trato te arruina el plato». Ella asintió, observando cómo Javier bajaba el precio de 10 a 8 euros el kilo, con una sonrisa firme y un chiste sobre el calor que ablandaba las frutas. Era un baile sutil, de palabras y gestos, y Elena sintió un cosquilleo de empoderamiento al unirse, sugiriendo un manojo de perejil que el vendedor descartaba. Al final salieron con la bolsa rebosante y el bolsillo intacto, y Javier le dio una palmada en el hombro. «Bien hecho. Ves, no se trata de rituales, es de saber tu valor». El mercado era un caos vivo, un pulso de Sevilla que contrastaba con la rigidez de su antigua vida. Elena compró un racimo de aceitunas negras por su cuenta, el regateo saliendo torpe pero auténtico, y por un momento, el peso de la noche anterior, la confrontación con Luis, se disipó en el aire cargado de vida.
Pero la ilusión duró poco. Al doblar una esquina, divisó una figura familiar, su padre, don Manuel, erguido junto a un puesto de especias, con el bastón en mano y el rostro endurecido por el sol y la ira. A su lado, Luis y Diego, el prometido, escudriñando la multitud como halcones. Elena se paralizó, el corazón latiéndole en la garganta como un tambor desbocado. Javier lo notó de inmediato, su mano rozando su codo en un gesto protector. «No huyas», susurró. «Enfréntalos. Estoy aquí». Don Manuel la vio antes de que pudiera decidir, sus ojos clavándose en ella como clavos en madera. «Elena», bramó, abriéndose paso entre la gente, el bastón golpeando el suelo empedrado. «¿Qué demonios haces aquí, con este?» «Plebeyo, vuelve a casa ahora. El ritual se completa esta noche y no mancharás el nombre de los García con caprichos». La multitud se apartó, curiosa, formando un círculo improvisado. Elena sintió las miradas como pinchazos, pero el apoyo de Javier, su presencia sólida a su lado, le infundió valor. Dio un paso adelante, la bolsa de verduras apretada contra su pecho como un escudo. «No, padre, no vuelvo. Ese ritual no es mío, es tuyo, para tus tierras y tus alianzas. Yo elijo esto, trabajar, vivir sin cadenas». Diego, con su traje impecable y el rostro rubicundo de frustración, intervino con voz nasal. «Estás loca, Elena. ¿Lavar ollas con él?», señaló a Javier con desdén. «El rey Alfa, un apodo de taberna para un hombre sin linaje. Vuelve y todo se olvida. Las fincas nos esperan». Javier se tensó, pero no alzó la voz. «Señorita García no es propiedad de nadie», dijo con calma glacial, su acento andaluz cortando el aire como un cuchillo. «Ha elegido su camino. Si insisten, llamo a la policía. Esto no es una finca, es un mercado libre». Don Manuel avanzó, el bastón temblando en su puño. «¡Insolente! Mi hija es mía. Luis, llévatela». Luis dio un paso, pero Elena levantó la mano, la voz firme por primera vez en años. «No me toques. He visto lo que sois. Un yugo disfrazado de tradición. Madre murió en esa vida, sirviendo sin voz, y no seré como ella. Aquí tengo amigos, un trabajo, una vida. Paco me ha enseñado a pelar patatas y a reír en el caos. Javier, a negociar y a no ceder. Vosotros solo dais órdenes». Las palabras salieron como un torrente, liberando un nudo que le había oprimido el pecho durante años. La multitud murmuró, algunos asintiendo. En Sevilla, las historias de rebeldía resonaban como ecos de la Giralda. Don Manuel palideció, el orgullo herido como una herida abierta. «Te desheredo. No pises la finca nunca más». Elena sintió el pinchazo del rechazo, lágrimas picándole los ojos, pero no cedió. «No quiero vuestras tierras, quiero las mías, ganadas con sudor». Diego resopló girándose. «Perdida. Encuentra otro puente para tus ambiciones, Manuel. Luis, vámonos. Esta loca no vale la pena». Los tres se alejaron entre la muchedumbre, el bastón de don Manuel golpeando con furia. Elena exhaló temblando, y Javier la rodeó con un brazo, guiándola fuera del mercado hacia un banco bajo un naranjo. El sol calentaba su piel, y el río cercano susurraba consuelo. «Lo hiciste», dijo él, su voz suave por primera vez, sin la armadura del jefe. «Plantaste cara. Estoy orgulloso». Ella se apoyó en su hombro, el cansancio emocional derrumbándola como una ola. «Gracias. Sin ti, sin Paco. No lo habría hecho. Me diste un lugar, no solo un trabajo». Paco, que había llegado alertado por un mensajero del restaurante, se acercó jadeando, con una sonrisa amplia bajo el bigote. «Bien, niña. Oí el jaleo desde el puesto de las aceitunas. Tu padre se fue con la cola entre las piernas. Ahora volvamos. El almuerzo no se cocina solo». De regreso a el patio andaluz, el restaurante bullía con la noticia. Los cocineros aplaudieron a Elena al entrar, Ramón alzando un vaso de agua como brindis. Ella se unió al ritmo, pelando cebollas con lágrimas que ahora eran de alivio, no de miedo. Javier la observó desde la estufa, una sonrisa curvando sus labios mientras ajustaba el fuego.
Al atardecer, cuando el sol teñía el Guadalquivir de rojo, Javier la llamó al patio. La misma mesa de la noche anterior esperaba con vino y pan fresco. «No más huidas», dijo él sentándose a su lado. «Quédate, no como empleada, sino como parte de esto, de mí». Elena lo miró, el corazón latiéndole con una calidez nueva. «Sí, he encontrado mi ritual. Aquí, contigo, con Paco y el equipo. Sevilla es mi hogar ahora». Se inclinó, sus labios rozando los de él en un beso suave, salado por el sudor del día. El río murmuraba aprobación, y en la distancia, las campanas de la catedral tañían el fin de una era. Elena había superado las cadenas familiares, creciendo en el fuego de la cocina, con el apoyo de quienes la veían no como un puente, sino como una fuerza propia. El rey Alfa había encontrado su reina, y juntos forjarían un imperio de sabores y libertades bajo el eterno sol andaluz.